Buenos días y bienvenidos a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde ACAE va a realizar otra de las conferencias que viene haciendo durante estos últimos años. Y hoy me toca presentarlo a mí, en lugar del señor presidente, que lo hace normalmente. Me concede esta gracia por cuanto Belén Palomo es para mí, desde luego, un honor poder presentarla, una persona con la que trabajo prácticamente a diario. En el cartel de la conferencia hemos puesto Guía del Patrimonio Nacional porque nos parece que hay que levantar la idea de cómo son los guías en el patrimonio nacional y qué es un guía en el patrimonio nacional. Fundamentalmente porque, desde luego, la vida de los guías ha evolucionado, desde luego muchísimo más preparado que se encontraban antiguamente, pero lo que hay que resaltar es que el guía para ser guía no solamente se aprende, sino que hay que tener ese puntito que van a encontrar ustedes sobre todo en Belén. En Belén, que nos va a demostrar que no solamente sirve el aprender, sino el cómo se cuentan las cosas. Y el cómo se cuentan las cosas es fundamental. Es verdad que ahora en Patrimonio Nacional y en el Monasterio del Escorial tenemos un plantel de guías maravilloso, igual que el que hemos tenido, pero hay que resaltar lo que ahora es fundamental, el grupo importante que hay en todos los museos que tiene Patrimonio Nacional, que está en ese punto haciendo un trabajo importante. Belén Palomo, he dicho guía de Patrimonio Nacional, por encima de sus estudios licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por el Real Colegio Universitario María Cristina, y natural de San Lorenzo del Escorial. Ha dado conferencias en distintas universidades, tanto privadas como públicas, y verán lo divertido y los conocimientos que tiene en algo que es un punto fundamental en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, como es hablar de la Casa de Austria y esa familia que es la familia Habsburgo. No me extiendo más, solamente decirles que bienvenidos de nuevo a una conferencia de ACAE. Damos las gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y a su Casa de Cultura, y gracias por venir y sobre todo que les guste. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a ACAE. Carlos, como te quiero. De verdad, es mi jefe. Que me digas un jefe, se lo recordaré en la próxima visita. Y a todos ustedes y vosotros, porque la verdad es que parece que estoy en familia. Conozco a casi todos. La conferencia de hoy no pretendo dar clases de nada. Yo no soy quien para dar clases de nada. De hecho, me aprovecho de lo que otros muchos investigaron antes, de un tema como es el divertimento de la Casa Austria. El divertimento de la Casa de los Austrias nos parece algo extraño, porque siempre tenemos el concepto de Felipe II, hombre terriblemente religioso, hombre terriblemente serio, hombre terriblemente triste, y no es así. El divertimento en la Casa de los Austrias está en algunos aspectos más que estudiado, porque por divertimento es una faceta muy amplia. No alberga solo, por ejemplo, música cortesana. Es la música, es la danza, es el teatro, son los juegos cortesanos. Estamos acostumbrados a pensar que en juego cortesano, Borbones. ¿Qué va? Hay juego cortesano con los Austrias. Y por supuesto, en lo que yo más me voy a extender es en el cuerpo de divertimento de la Casa Real Española. Simplemente unas notas, porque de estas facetas del divertimento hay algunas muy estudiadas. La música. Tiene muchísimos estudios muy profundos sobre lo que era la música en la casa, sobre todo de Austria, pero por ejemplo con Felipe II, aparte de sus músicos importantísimos que van a ser organistas, como puede ser Guerrero o Cabezón, ese organista ciego que tanto influyó en Felipe II, que si hacemos caso al historiador Manuel Fernández, cuando muere Cabezón, el rey Felipe II entra en una gran melancolía.
Pero aparte de ellos hay otros músicos, como puede ser Eusebio Daza, que es un gran vihuelista y compone no solo música religiosa, sino también música cortesana, para vihuela y canto, de temas pastoriles, de temas amorosos. En el tema de la danza, hoy día danza y baile para nosotros son conceptos sinónimos. En aquella época no. En aquella época un concepto es el baile, que es más del pueblo llano, es un concepto burlesco, burdo, y otra cosa es la danza. Covarrubias, que nos deja a veces unas aportaciones maravillosas, nos hace una definición perfecta de lo que él cree que es la diferencia entre baile y entre danza. Y dice así, voy a poner las gafas porque si no veo poco. Dice Covarrubias, el baile no es de naturaleza mala ni prohibido. De hecho, algunos lo practican para entrar en calor, aunque no se debe practicar en ciertos lugares como iglesias. También avisa de que hay bailes reprobados, aquellos que tienen un carácter lascivo. Covarrubias, que eso de lo políticamente correcto no iba en su época, dice que la mujer es más dada a los bailes, a dejarse llevar, dada la inconsistencia de su cuerpo y de todos sus miembros. Y de hecho, no se queda corto, habla del origen diabólico del baile, utilizando un refrán poco afortunado, dice, a la mujer bailar y al asno redundar, el diablo se lo debió mostrar. Como digo, políticamente correcto. Cuando habla de la danza, sin embargo, nos habla de un arte heredado, un género clásico, un género culto, dedicado sobre todo a la alta nobleza, dedicado obviamente a la casa real. Se estudia mucho la danza en el siglo XVI y XVII. De hecho, se hacen verdaderos tratados de danza. Hablan de las distintas técnicas de baile, hablan de la vuelta entera, de la vuelta de pecho, de la vuelta atrás, de la carretilla. Esas eran técnicas de danza que, aunque por el nombre nos pueda llevar a los bailes lascivos de los que hablaba Covarrubias, se trata de danzas, obviamente, y no de bailes. Otro de los temas eran los juegos cortesanos. Estoy pasando muy por encima de estos temas porque, como digo, están más que estudiados. Y de bailes cortesanos hay uno que me ha llamado la atención. De juegos cortesanos. El juego de los motes. Busqué a ver lo que era un juego de los motes. Era un juego muy simple. Teniendo en cuenta y haciendo autocrítica, que puedo porque yo soy mujer, era peligroso. Jugaban las mujeres de la corte a ponerse motes entre ellas, a ver cuál era el más hiriente, y tenían que averiguar a qué persona, a qué mujer se refería ese mote. Era uno de los juegos que en la época de Felipe IV más se usaba. Y luego está el teatro cortesano. El teatro, tenemos que pensar en Felipe IV, no en Felipe III. Felipe III, lo que llamamos teatro cortesano en Felipe III, viene a ser un teatro de corralas disfrazado de teatro cortesano. De hecho, hay un dato curioso. Con Felipe III, las comedias que se hacían no eran comedias en sí mismas, formaban parte de otro tipo de festejos. Por ejemplo, con motivo de las bodas de Felipe III, en Valencia se hacen una serie de festejos. Entre ellas se hacen comedias de repente. Las comedias de repente eran esas comedias que estaban improvisadas. Las empezaban actores profesionales, pero de repente el noble que quería hacer sus pinitos se venía arriba y participaba. Podía cambiar perfectamente el argumento y los actores volvían a retomar cuando él intervenía. Con Felipe III no existe un lugar que podamos decir un espacio para desarrollar representaciones. De hecho, lo más parecido que utilizaban era la llamada Sala de Saraos que tenían en el Palacio de Valladolid. Era un salón de baile. Se ponía un escenario y, de hecho, el rey se sentaba en una silla,
A su izquierda, en almohadones, la reina y las demás damas de corte, y a su derecha, los varones de la corte. Eran obras que se pedían, por supuesto, autores reputados: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Vélez de Guevara. Esos mismos autores van a estar presentes en el teatro cortesano de Felipe IV. Con Felipe IV ya podemos hablar de un espacio de teatro cortesano, más que nada porque hace dos grandes construcciones. Una, el Coliseo del Buen Retiro, dentro del Palacio del Buen Retiro. Ojo con el Coliseo que formó, tenía un escenario de más de 200 metros. Tenía capacidad para muchísimas personas, pero lo que es mejor, tenía lo que llamaban una luneta, es decir, un gran espacio, un gran palco para la familia real española. Lo curioso del Coliseo es que no solamente era un teatro real, también era un teatro popular, porque cuando el rey no lo utilizaba, se hacían fiestas y teatros y representaciones precisamente para el pueblo llano. Eso trajo consigo muchas prebendas. Era el mayordomo mayor del rey el que establecía y distribuía las entradas cuando el rey no estaba presente. Y las crónicas de la época hablan de unos sobornos impresionantes para poder asistir al teatro, al Coliseo. La estructura teatral del Coliseo fue importantísima. Tenían decorados que pintaban pintores importantes. Francisco Ricci, que aquí en el Escorial, en el monasterio, le conocemos. Intervienen esos decorados. Tenían tramoyas con poleas, con maromas, que para hacerlas más corredizas utilizaban un unto especial de jabón con aceite. Tenían también, obviamente, la iluminación. Las obras, en algunos casos, duraban 5 y 6 horas cada representación. He buscado algunos datos y en una de ellas habla que se gastaron 372 kilos de cera. Todo eso era un gasto importante. La Casa Real Española tenía a veces verdaderos problemas económicos, pero utilizaba el teatro precisamente para sacar dinero, porque el rey obviamente contrataba una representación y se quedaba con el importe de la entrada. Si tuviéramos, como digo, hablar de teatro cortesano, siempre pensaríamos, y obviamente, en Felipe IV. Con el final del siglo llega también el cambio de dinastía y llega el cambio de gustos. Pasamos de ese gusto popular, de ese gusto por la zarzuela. Recordemos el Palacio de la Zarzuela, realizado, por cierto, se inauguró el 4 de febrero, un 4 de febrero. El Teatro de la Zarzuela también se hace precisamente para desarrollar ese género artístico, ese género cantado y recitado tan español como es la zarzuela. Pero con el cambio de siglo cambia todo, porque nos viene una nueva dinastía y cambiamos ese género popular divertido que gustaba tanto a la Casa Real como al pueblo llano, que es la zarzuela, y lo cambiamos por ese gusto afrancesado y también italianizante de la ópera. Con los Borbones llega, entre otras cosas, la ópera. Lo más importante para mi gusto y más desconocido de toda esta parte del divertimiento es, sin lugar a duda, lo que llamamos corpus de divertimento, formado por personajes que Covarrubias llama las sabandijas de palacio, los locos, los enanos, los hombres de placer, los fenómenos, los monstruos, los animales. Todo ese conjunto va a formar parte muy especial de lo que era el divertimento en la Casa Real Española. No solo a España, cuantos más personajes de ese tipo tuviese la corte, más importante era. A mí me llama mucho la atención un caso: Pedro I Hernández Ruso. Según los datos que pasó en su día en la embajada, medía 1,98 m, pesaba más de 150 kilos. Pedro I Hernández tiene una corte complicada.
El sobrino intenta matar al tío para subir al trono. A Pedro I Grande le gusta pasar desapercibido. Sin embargo, por protocolo, cada vez que se mueve, tiene que llevarse detrás sus 50 enanos. No sé los rusos que entenderán por pasar desapercibido. Porque en España un señor de 2 metros con 50 enanos detrás pasa por cualquier cosa menos por desapercibido. Esa serie de personajes que durante el Renacimiento eran objetos de lucro, los príncipes querían tener cuantos más mejor. En el Barroco, que es el máximo esplendor en España con Felipe IV, debido a que se desarrolla esa teoría utilitaria de la pobreza, se convierten esos personajes en imprescindibles e indispensables para la Casa Real Española. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la corte de Felipe IV es una corte totalmente normalizada. Había normas para todo. La reina no se podía reír en público, cosa que Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, se encargó de echar hacia atrás esa norma. Si algún miembro de la Casa Real, alguna mujer, se caía del caballo, solo podía ayudar a levantar el rey. Si el rey no estaba, no nos imaginamos cuánto tiempo debía estar la señora tirada en el suelo. Los caballos que llamaban caballos del rey, si el rey no los montaba, no los podía montar nadie. Ante esa sociedad tan terriblemente normalizada, esta serie de personajes que se tomaban unas licencias maravillosas, aunque en algunos casos molestaban mucho, son un soplo fresco a la vida cotidiana del palacio. Voy nombrando, son muchísimos. En 125 años de reinado Austria se computaron 123 personajes. Yo he tenido suerte, no he tenido que estudiar todos, porque muchos de ellos no tenemos datos. Afortunadamente, el historiador Moreno Villa, en el siglo pasado, se pone a bucear en todo el archivo de Palacio Real y siguiendo todos los asientos, el de cedería, el de cordonería, el de viandas, consigue sacar algunos datos. También hay que agradecérselo a nuestros grandes pintores, desde Velázquez, que los inmortaliza maravillosamente bien, a Carreño Miranda o incluso a Antonio Moro. Vamos a empezar, voy a hacer una pequeña selección de los que a mí me han llamado más la atención. Empiezo con los enanos. En época de Carlos V, yo destacaría a Estanislao. Estanislao no era condroplásico, es decir, no tenía síntomas de enanismo. Estanislao era simplemente bajito. Recordemos que en esa época la medida la pone el rey. Y Felipe II mide 1,58 m. Si medías menos de 1,20 m eras enano y si medías más de 1,70 m eras gigante. No había término medio. Él, como digo, no es Estanislao, no tiene síntomas de acondroplasia, simplemente es una persona extremadamente bajita, pero era terriblemente culto. La relación que tiene con el emperador Carlos V se manifiesta en todas las favores que le dio el emperador. Le dejó un sueldo. Estos personajes, tener sueldo era complicado, pero es que además le dotó de mayordomo y de criados. En la época de Felipe II, me van a permitir que les presente a mi enana preferida. Es mi ojito derecho, Madalena Ruiz. Me tiene ganada. Miren, en el archivo aparece como enana y loca. Empezó haciendo su servicio siendo muy niña en la corte al servicio de doña Juana, la hermana de Felipe II. Posteriormente, doña Juana se la cede a su sobrina, la infanta Isabel, que era Eugenia. Según las crónicas de la época, a Madalena le gustaba el baile, le gustaban los toros, le gustaba el vino y le volvía a gustar el vino. Era una gran bebedora. No hacía ascos. Podía beber tranquilamente el vino de la Casa Real, vino bueno de la tierra, como el vino de cocina. No tenía ningún problema. Madalena Ruiz se empeña en acompañar a Felipe II en su viaje a Portugal, cuando va a ser proclamado Felipe I.
La nana se hace una composición del viaje, piensa que es un ir y venir, no pensaba que iba a estar mucho tiempo, con lo cual empieza a tener, según van pasando los tiempos, amargura. Va dando caer más problemas a Felipe II. Felipe II no le queda más remedio que mandar cartas a su hija, luego leer algunos extractos. Y como no ve que la cosa mejore, decide regalarle una negra. La solución no fue buena. La negra salió fogosilla, estaban al lado del puerto. Estaba la negra más tiempo en el puerto con la nana, y la nana se recorría constantemente Lisboa para intentar encontrar a la negra. Hay unas cartas que Felipe II manda a su hija y que nos dice muy bien cómo era Madalena en su viaje a Portugal. Dice el rey: Madalena me dijo hoy que escribiría y hasta ahora no ha venido, que no sé qué trae estos días, que aparece muy poco, se la ve vieja, caduca. No sé si el vino tiene alguna culpa de esto, y bueno me pondría si supiese que yo escribo tal cosa. Es decir, el rey habla de la nana a escondidas de ella, porque obviamente tenía un gran carácter. Felipe II decide intentar otra vez congraciarse con Madalena Ruiz. Compra el rey un mono y una mona para traérselos a sus hijas y compra collares de coral que tenían fama de que ahuyentaban los malos espíritus. La nana compró un cargamento entero de monos que afortunadamente no llegan a la corte porque se escaparon en Sevilla. Pero cuando llega a la corte española, se apropió de los monos de las infantas. De hecho, ahí la podemos ver, no sé si lo ven bien, pero aparece la infanta Isabel con las joyas de su madre, vestida de corte, y la nana lleva los dos collares de coral, y la acompaña el mono. Ahí no queda la cosa. Cuando Madalena Ruiz ha llegado a la corte, se da cuenta que son mono y mona, no pueden ir desnudos, y convence a la infanta Isabel Eugenia para que pida 2 sayas turcas para vestir a dichos monos. Y tenemos la descripción. Dice: se encargan 2 varas de raso verde y amarillo labrado para una saya a una mona de su Alteza, que su Alteza mandó vestir, más 3/4 de horandilla encarnada para el forno, más 14 varas de pasamanos de seda de colores para guarnecerla, más 1 vara y media de tafetán amarillo y encarnado y frisado para la ropa y la basquiña, que la mona iba vestida tal cual, más media vara de bayeta de Flandes, además de cantidad de aderezos. El primer vestido cuesta 3.768 maravedíes y el segundo 2.590 maravedíes del año 1593. ¿Quién nos dice esto? Pues hombre, qué ser enana si caías en gracia y sabías sobrellevar esa vida a la corte, te podía dar una serie de estatus que a lo mejor no perteneciendo al corpus de divertimento y estando en la calle te podía costar la vida. Madalena Ruiz no tuvo buen final. El vino empieza ya a formar parte diario de su vida. La vemos en 1596 en el convento de Santa Isabel y 6 años después moría precisamente aquí en el Escorial, en el monasterio. Para mí es una de las mejores personas, de las mejores representantes en cuanto a los enanos del cuerpo de divertimento. Enanos conocidos, pues hombre, tenemos de la época de Felipe IV a Soplillo. Soplillo es este personaje que, como vemos, tampoco tiene síntomas de enanismo. Era también bajito.
Le llaman soplillo por las orejas. Muchas veces te da por pensar si, dado el físico que han tenido nuestros reyes, no se juntaban con alguien, quizás, entre comillas, un poco peor que ellos, para no llamar ellos tanto la atención. Porque vamos, si comparamos a Felipe IV con Soplillo en los rostros, me quedo con Soplillo. Trabajó durante 44 años en la corte y tuvo éxito. Era una persona muy culta. Incluso teniendo como jefe o como amo a Felipe IV, el rey pasmado, le entretenía y el rey le hacía confidencias al enano que ni siquiera hacía a su círculo más íntimo. El niño de Vallecas, que es lezcano, tiene problemas, no solo acondroplasia, tiene también cretinismo y oligofrenia. Esta serie de personajes vivían en la corte realmente sin saber cuál era su vida. Ellos estaban allí, se les alimentaba, se les cuidaba, y es el caso de él, y es el caso, por ejemplo, de Sebastián de Morra. Y ahora tenemos a Diego de Acedo, el que llamaban el primo. Aunque eso sí, he visto últimamente que en el Museo del Prado, una de las conservadoras dice que el primo no es Diego de Acedo, sino Sebastián de Morra. Yo voy a decir por qué defiendo que este es el primo. Primero, porque se hacía creer que era primo del propio Velázquez y se apellida Acedo Velázquez. Realmente no es primo de Velázquez, es hijo del contador mayor del reino. Le llamaban el primo porque Felipe IV tenía la costumbre de que a todos los nobles que estaban a su alrededor y personajes importantes les llamaba primos. Pero yo defiendo que es el primo porque llevaba sombrero y llevaba el sombrero delante del rey de España. Si no eras noble y no eras primo, tenías que descubrirte. No podías llevar sombrero. Tuvo una vida ajetreada. Tuvo atentados. Iba en un viaje con el duque de Alba, le hacen un atentado, el duque de Alba sale ileso y el pobre enano le desfiguraron la cara. Tiene, según las crónicas, fama de ser enano amoroso y enamoradizo. Era una saltacamas. De hecho, hay una anécdota buenísima. Marcos de Encinillas, que le podemos ver retratado en Las Meninas, contaderos medios del reino, asesina a su mujer por celos del enano. Y cuando va a ir a por el enano se libra, porque ese día precisamente el rey Felipe IV se la había llevado de paseo. Tuvo fama de ser un personaje muy mujeriego. De estos personajes hay algunos que tenían mucho éxito con las mujeres, debían tener factores escondidos, porque a primera vista poquito. Luego vamos a ver otro que era peor y también fue un mujeriego empedernido. Dos de los más famosos enanos los encontramos en Las Meninas. Por un lado, Nicolásito Pertusato. Nace en Milán. Es hijo de un miembro del Consejo de Estado. Su hermano, de hecho, Lucas, forma parte de ese consejo. Viene a la Casa Real Española de la mano de Mariana de Austria. Mariana de Austria siempre tuvo mucho afecto. De hecho, le hizo regalos impresionantes. Le regaló una joya redonda con diamantes. Le regala también parte de la botonadura. Recordemos, esto es un inciso, que las botonaduras de los vestidos de las mujeres de la Casa Real Española no eran botones cualquiera, eran piedras preciosas y semipreciosas. De hecho, existía la figura del guardajoyas. Cuando la reina se pensaba poner una saya, venía el guardajoyas con los botones y se los colocaban. Cuando la reina se quitaba el vestido, venía el guardajoyas, le quitaba los vestidos y se colocaban. Muchas de esas joyas, muchas de esas botonaduras se las llevaron en herencia tanto Nicolás Pertusato como Mari Bárbola, de la que hablaremos después. Nicolás Pertusato
la reina le tiene tanta estima que tiene miedo durante la regencia de su hijo que caiga en desgracia y le dio un título nada desdeñable, el título de ayuda de cámara. Si nos fijamos en la forma en que se desarrollan los títulos de cámara, primero es el gentilhombre de cámara, a continuación es el sumiller, camarero mayor y a continuación es el ayudante de cámara. Con ese título se le pasó de llamar Nicolásito Pertusato a don Nicolás, obviamente. Tuvo una vida larga, tuvo muchas prebendas, con lo cual tuvo una vida muy larga. Entonces, la mayoría de los archivos que he leído se le oía decir una frase, que él tendría la vida comprada mientras vivieran al menos alguno de los personajes que aparecen en Las Meninas, y acertó, porque fue el último personaje que muere de ese cuadro. Muere con 70 años, había tenido los últimos años de su vida bastante enfermo y está enterrado en la iglesia de Santa María la Real de la Almudena. La siguiente es Maribárgola. A todo el mundo le cae bien, a mí me cae fatal. Es una nana borracha, con perdón, con una mala leche impresionante. Es verdad que cuando viene a España, ella estaba al servicio de la condesa de Vallarte y Walter, pero cuando viene a España es joven y se caracteriza por una alegría innata, se caracteriza por una rapidez mental y verbal, pero con el tiempo se la va agriando el carácter. Llega a ser temida en la corte, porque cuando se pasa de vino, obviamente contaba al rey lo que era y lo que no era. La tenían miedo de enemistarse con ella y obviamente caer en desgracia ante la corte, porque como digo, Mariana de Austria la tiene muy buena estima. Ella es la última en salir de la corte española. Luego lo veremos cuando llegan los Borbones, se deshacen del cuerpo de divertimento. Los Borbones traen sobre todo a personas negras para el cuerpo de divertimento. La última en salir de la corte es Maribárgola, que aunque ella es danesa, termina en Alemania, que es donde muere y llega al final de sus días. Aparte de los que he citado, hay 57 enanos más en la corte española. Enanos algunos que apenas estuvieron un tiempo, unos días trabajando, otros que cayeron en desgracia, y la mayoría de ellos pasa desapercibido y quedó eclipsado por los que pintó, entre otros, Velázquez. El siguiente grupo serían los locos. La mayoría de los locos venían desde Zaragoza. Había un manicomio, pero los locos que tenemos en la corte española no provenían del manicomio, entre otras cosas porque los que tenían verdaderamente problemas psicológicos ni eran precisamente pacíficos, en muchos casos eran violentos, y por otra parte, no estaban en condiciones de hacer gracias. La mayoría de los locos que tenemos en la corte española, de locos tienen poco. Es más, en algunos casos son mucho más inteligentes que sus propios amos. Recordemos que estamos hablando principalmente de la época de Felipe IV, el rey pasmado. Entre los locos, en la época de Felipe II, me gustaría nombrar a Miguel Antona. Miguel Antona, me está reventando la conferencia, mujer. Miguel Antona. Miguel Antona está representado en el friso de la escalera principal del palacio nuestro, del monasterio. Y si nos fijamos, se le representa con síndrome de enanismo. No era nano, ni era condroplásico. De hecho, aparece en los archivos como loco. Es un personaje que goza de la confianza del rey. Fíjense lo que dice en una carta que manda a su madre. Dice: el rey me tiene fe en lo que oigo, en lo que creo y en lo que me invento. Eso dice bastante. De ahí que también las crónicas de la época hablen de los sobornos que recibía el enano. Tuvo
una vida fácil. Cuando Felipe II decide construir aquí el monasterio, en el pueblo de abajo, le regaló un terreno con cerca. El enano le dice al rey que para qué quiere el terreno. Y Felipe II le levanta una casa de 2 pisos con sobrado. El valor, poco menos de 2.000 reales, 1.800 reales. Tiempo después, Felipe II le pide al enano que le deje la casa, más que nada para guardar, recordemos, los primeros monjes que vienen al monasterio, la construcción, se albergan en el pueblo de abajo. Y también le pide al enano que le deje la casa para meter los planos del monasterio. Y el enano le dice que sí, sin ningún problema, que su precio son 4.200 reales. Da gusto ser enano, saben ser loco. Es la época de Felipe II. Como digo, tuvo muchísimos beneficios. El rey le tuvo muchísima estima y tuvo, como digo, una vida muy, muy fácil para ser precisamente, como digo, loco, porque los más apreciados de la corte, sin lugar a dudas, no eran los locos, eran los enanos. Los locos, algunos veremos que terminaron bastante mal. Luego tenemos a Morata. Morata también acompaña al rey, junto con la enana Madalena Ruiz, les acompaña a Portugal. Después de la guerra que dio la enana, el rey Felipe II premia a Morata por haber aguantado el mal beber de la enana Madalena y le concede el goce de cocina, el goce de cera, la cerería, la calceta y la cocina. Después tenemos a Perejón. Perejón es uno, no tenemos muchos datos de él. Yo lo he escogido más que nada porque tenemos representación, pero era el bufón del conde de Benavente. Fue un hombre que dentro de las limitaciones que tenía gozaba de bastante inteligencia. Era una persona que tenía dichos bastante irónicos, pero que los sabía decir y es más, sabía a quién se los debía decir. A continuación tenemos a Daroca, que tampoco he encontrado datos. A Daroca simplemente decir que cuando el príncipe de Gales viene a España y visita el Escorial, fue uno de los personajes que acompañó a Felipe II y al príncipe de Gales. Es más, tiene tanto éxito que el príncipe de Gales, sin entender en absoluto el idioma, pretende llevárselo a Inglaterra. Este siguiente, que sí que tenemos diapositiva, es Juan Calabazas, le llaman Calabacillas. Este tenía todos los problemas. De hecho, al rey le hacía gracia por la sonrisa bobalicona y porque tenía los ojos bizcos. Viniendo de Felipe IV no son de la gracia, pero bueno. Obviamente era un personaje que tuvo muchos problemas. Le llamaban Calabazas, porque es increíble, pero he buscado. Y decimos cuando tienes problemas mentales, tienes la cabeza calabaza, porque había una técnica que me parece una exageración. Cuando te hacían una trepanación, te ponían una cáscara después de calabaza seca en la cabeza, teniendo la poca consistencia que tenía obviamente el trozo de cáscara de calabaza. Es increíble que lo tuvieran como una técnica moderna en la cuestión médica del siglo de oro. Fue muy apreciado por el rey. Le acompañaba a todos los sitios junto con Bautista del ajedrez, que hablaremos después. Aquí le podemos ver y, hombre, tiene todos los síntomas de cretinismo. Consiguió algo muy importante, el derecho a cocina. Un derecho a cocina especial. Al año se gastaban en él 193.565 maravedíes, porque tenía comidas alternas. Un día tomaba carne
y otro día tomaba pescado. Cuando tomaba carne, tenía 8 panes, una lumbre de vino, 4 libras de nieve, 1 libra de tinto, 4 onzas de sebo, 1 gallina, 3 libras de carnero, 1 libra de vaca y media libra de tocino. Eso el día que le tocaba carne, el día que le tocaba pescado pasaba hambre, porque solo tenía 8 panecillos, vino, nieve, fruta, sebo, 1 gallina, 8 huevos, un pescado salado y media libra de aceite. Obviamente para lo que comía, bastante te lo gastaba, ya quisiera yo, pero bueno. Junto a estos locos, ha habido otros locos que no han pasado tanto en la historia. Tenemos, por ejemplo, a don Juanillo, que también acompaña al príncipe de Gales al Escorial, a don Andrés, o a Juan José Alvarado, famoso por su buen humor. Y Juan José Alvarado es interesante porque, aunque no tenemos retrato de él, era de los pocos que hacía danzas bufas en la Casa Real Española. Otro de los grupos lo conforman los hombres de placer. Yo cuando leía hombres de placer, pensé que gozada. Luego te desanimas, porque el hombre de placer era aquel cuyos tenía funciones tenía facultades para enseñar el divertimento a las personas de la Casa Real Española. Mención especial a Francesillo de Zúñiga. Se llamaba Francisco, sí que se apellidaba Zúñiga. Era un personaje, pertenecía al duque de Béjar, era instruido. Insiste tanto en que el emperador le contrate, que le contrata como cronista. Y las crónicas que escribe acompañaban al emperador en todos sus viajes. Las crónicas que escribe hoy día son las crónicas más ahistóricas que podamos ver y sobre todo las más divertidas, porque se fijaba en todo menos en lo que representaba el viaje en sí. Escribió estas crónicas y se ganó muchos enemigos. Tuvo que huir de la corte. Se vuelve con su amo, el duque de Béjar. Cuando muere el duque de Béjar, sus enemigos, nobles grandes de España, no habían acabado con las rencillas y de hecho murió acuchillado. Otro de ellos, de los personajes, es el que llamamos Juan de Austria. Le llaman así porque se le representa, no sé si lo vemos, con parte de un peto, distintos elementos de la guerra de Lepanto. Este personaje, su gracia era faltar, insultar. Simplemente se dedicaba a insultar. Era su función. Y además insultaba y se le llegaba a enfadar de forma bastante violenta. Por eso no entendemos cómo el conde-duque de Olivares puede expulsar, por ejemplo, a Barbarroja de la corte y nunca expulsó a este personaje. Luego está Pablo de Valladolid. Pablo de Valladolid, de verdad que no le pueden ver de cerca. Pero si alguien puede verlo en casa, que lo mire. Era un mujeriego. Mírenle la cara. Era uno de los personajes que más éxito, aparte del rey Felipe IV, que tenerlo lo tuvo, pero claro, era el rey, uno de los personajes que más éxito tuvo con las mujeres. Como digo, debía tener alguna facultad escondida. Y ahora sí, ahora quisiera hablar de don Cristóbal de Castañeda y Pernia, llamado Barbarroja. También su función era única y exclusivamente insultar a los presentes, soltar improperios. Tuvo mala suerte, porque el rey le picaba mucho, y en una de las reuniones el rey le pregunta, dada que era manifiesto la enemistad que tenía con el conde duque de Olivares, le pregunta que si le gustan las olivas. Barbarroja, sin cortarse nada, dijo, ni me gustan las olivas. Y volviéndose al conde duque dijo, y mucho menos los olivares. Obviamente, ante la carcajada general de todos los presentes, el conde duque no le sentó bien. Convenció al rey para que le expulsara. Y este pobre, simplemente por eso, terminó sus días abandonado en las calles de Sevilla.
Entre los hombres de placer me gustaría, porque este es mi ídolo. No tenemos un retrato de él, pero le llamaban Bautista del ajedrez. Según las crónicas de la época, era un jugador excelente de ajedrez. Acompañaba a Felipe IV. Yo empiezo a leer toda la documentación y leo. Acompañaba al rey en todos sus viajes. Me sorprende. Felipe IV jugando al ajedrez. Nunca lo hubiese dicho. Me sorprendió y de hecho lo apunté como nota. Sigo leyendo y pone textual. En las tardes, Bautista acompañaba al rey en las partidas de ajedrez. El rey jugaba con las negras. Ya sí que no me lo creí. Hombre, porque entiendo poco de ajedrez, pero lo poco pienso que es mejor con las blancas para que los que no tenemos ni idea. Afortunadamente seguí leyendo antes de dar, porque pone, el rey jugaba con las negras. Isabel la Mora, la niña encrespada y Micaela de Carlos, negras al servicio de la Casa Real Española. Obviamente, cuando se refería a las negras no se refería ni al alfil ni a la torre, y mucho menos a la reina. Otro de los personajes importantes fue Cristóbal el Ciego. Cristóbal el Ciego era un improvisador, era inteligente, tenía una rapidez mental para saltar improperios digna de hoy día. Y luego está Manuel de Gante. A Manuel de Gante, haberle cogido porque tenía una función que hoy no sonaría rara. Era el despabilador del rey. Hombre, todos conocemos a los reyes que hemos tenido. Y cuando el rey se iba, se encargaba de despabilarle. Dicen que le tenía un sueldo importante de 129.000 maravedíes. Creo que está mal pagado, porque espabilar a Felipe IV se merecía un sueldo de ministro. Además de todos estos, hay un personaje que está fuera del archivo y que me gustaría nombrar, era Gascón. Gascón fue hombre de placer de la infanta Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, las dos hijas de Felipe II y de la tercera esposa, la francesa Isabel de Borbón. Las enseñaba el lenguaje del abanico, montar a caballo y bailar. Cuando Catalina Micaela marcha a Turín para su boda, tiene fama de ser muy buena bailarina. Hasta ahí todo bien, hasta que ves la descripción que hace de Gascón. Gascón era un hombre montañés, rudo, alto, fuerte. Una de sus piernas, con pie incluido, le llegaba a la rodilla de la otra. Y piensas, que un cojo muy cojo te enseña a bailar, que la alumna tenga buena fama, bien, pero ahora que el cojo tenga una fama merecida, mejor. Hombre, que los bailes del siglo XVI tenías que contar pasos. ¿Cómo los contaría este hombre? Es importante. El epígrafe siguiente es triste porque se refiere a los monstruos. Eugenia Martínez Vallejo, niña monstruo, nace con obesidad mórbida. Con apenas un año pesaba más de 15 kilos. Con menos de 6 pesaba más de 25. Fue una niña acomplejada. Estuvo en la corte, pertenecía a la corte de Carlos II. Era una niña acomplejada, una niña tímida. De hecho, le pide al pintor que no la pinte desnuda. Obviamente, el pintor Carreño sí que la pintó porque tenemos el retrato de desnuda vestida. El de vestido rojo se le regaló a Carlos II. A Carlos II, el hechizado, le hacía mucha gracia, precisamente, Eugenia Martínez, algo sorprendente, pero bueno. Luego estarían los fenómenos. Los fenómenos, pues casi todos con problemas de hirsutismos. Las mujeres barbudas, las de Peñaranda y la de los Abruzos. Estuvo muy poco tiempo en la corte española. De hecho, se va a Valencia y vivía
se exhibía en las calles de Valencia a cambio de dinero, mientras que la mujer barbuda de los Abruzos, esta es la más conocida, se casó, tuvo 7 hijos y fue una mujer que murió en la corte. Aparte de esos tenemos a los Gonsalves. Los Gonsalves, Antonieta Gonsalves, eran también una familia con problemas. Aquí la tenemos, con problemas de hirsutismo. La familia entera fue comprada por Francia. Se la llevan para exhibirla a la corte, al castillo de Ambrás, al palacio, mejor dicho, de Ambrás. El problema es que cuando los exhiben, los cortesanos franceses se asustan. Toda la familia es vendida a Italia, menos Antonieta, esta que vemos, que permaneció en la corte francesa encerrada. De hecho, a nivel popular, decir que el hirsutismo se conoce como el mal de Ambrás debidamente a este suceso. Aparte de ellos están los negros. De los negros tenemos muy pocos. Los nombran solamente, pone Domenico Verges, niño negro, Domeniquinho Morujo, niño negro, Filipilla, negra, Isabelita Mora, Marcela Carlos y Vicentico, negros y enanos, y la niña Escrespada negra. Hay muy pocos datos porque recordemos que son con los Borbones cuando van a poblar ese grupo de divertimento va a ser probado por negros y no por estos otros personajes. Por último, decir que después de tantos siglos podemos ver que muchos de esos personajes que pasaban por locos eran muchísimo más inteligentes, obviamente, que sus amos. Que había enanos que no eran enanos. Por ejemplo, una de las supuestas enanas profesó como monja de Nuestra Señora de la Concepción. Uno que parecía loco es el que enseña y daba clases de lectura y de escritura a los enanos. Otro, que le atribuyen ser monstruo, Felipe II le paga el seminario aquí en el monasterio del Escorial y terminó en Granada. Todos esos personajes van a ir desapareciendo de la corte y, como digo, a favor de los negros. ¿Por qué? Porque con el Tratado de Alcasovas los indios adquieren el tratamiento de personas, pero los negros no. Los negros, a pesar de ese tratado, siguen siendo objetos, siguen siendo moneda de cambio y obviamente las cortes europeas con los Borbones se van a surtir de ellos. Vemos varios retratos de Felipe V acompañado de enano negro o de paje negro. Para terminar, no me quiero extender porque les voy a contar una cosa. Yo tengo fama de pesada. Los que están aquí me conocen. Cuando cojo un grupo le destrozo. Tuve una mala experiencia antes de la pandemia. Cada vez que mi jefe me mandaba con un colegio que yo no me gusta en nada, a mitad de visita me quedaba con la monja y los empollones. Poco antes de la pandemia superé. Perdí a las monjas. Al verme con los niños me empecé a preocupar. Y desde entonces he decidido no ser tan sumamente plasta. Simplemente me van a permitir, que no tiene que ver, dar las gracias al hijo de Luis por la elección de este cuadro. Yo no sabía qué le iban a poner para presentarle. Este cuadro es uno de mis favoritos y es un cuadro completo. Se titula El banquete de los monarcas. Está en Poznan, en Polonia. Es de Sánchez Coello. Y fíjense que es un compendio. Es decir, los personajes que están a la mesa es imposible que ocuparan ese lugar a la vez. Porque miren, es verdad que el cuadro está fechado en 1596. La mayoría de los autores dicen que ese es el boceto, 1596, porque realmente se hace para la boda de la hija de Felipe II, Isabel Eugenia, con su primo el archiduque Alberto, en el año 1598. Y vemos, si nos fijamos, en el centro aparece Felipe II, le sitúan, sombrero de cubo, todo vestido de negro, a su lado su cuarta esposa y además sobrina, Ana de Austria. A la izquierda del rey tenemos inclinado como haciendo una reverencia al duque de Alba. Parece que la reverencia se la hace tanto a Felipe II
como a su madre, la emperatriz Isabel, que había muerto en 1539, que está a su lado. Al lado de la emperatriz, ¿quién se sitúa? Obviamente su esposo, el emperador Carlos V, que había muerto en 1558. Detrás del emperador podemos ver a don Juan de Austria, el hijo natural, habido con Bárbara Blondel. En el extremo contrario, al lado de Ana de Austria, la cuarta esposa, tenemos a los supuestos novios, que por un lado sería Isabel Clara Eugenia y su primo, el archiduque Alberto de Austria, a la sazón gobernadores de los Países Bajos. De hecho, en la parte de atrás podemos ver a los 4 hermanos del novio y también de la esposa de Felipe II, a Matías, a Ernesto, a Wenceslao y a Maximiliano. En la esquina vemos a Alejandro Farnesio, al duque de Parma, que lleva ese centro extraño, pero que lo que lleva en el centro, en esa especie de fuente, son las armas de la Casa de Habsburgo. De espaldas tenemos a 2 personajes. Uno que de verdad no sé ni quién es, porque he estado buscando y no hay ni un solo autor que diga quién es ese personaje. Pero la que nos da la espalda sí que sabemos que es la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Y lo sabemos, por un lado, por las joyas que porta y por otro, porque en el respaldo de la silla aparece el escudo de la Casa Valois. Aunque desde allí no se ve ese cuadro, tiene algunos detalles curiosos. Por ejemplo, todos los rostros que aparecen son una copia de su propio autor. El autor los había puesto en otros cuadros y lo que hace es copiar esos rostros para este cuadro. Y otro detalle. Es verdad que el tenedor se utilizaba ya en el siglo XIV. De hecho, en varios tratados de las buenas maneras, en el siglo XV todavía se cogía con las manos, pero en el siglo XVI, en tratados de buenas maneras, dice que ya hay que utilizar los cubiertos, aparece la cuchara, se utiliza la cuchara, el cuchillo e incluso el tenedor. Pero ojo, el tenedor como punzón o trinchero, el de 2 púas. Y sin embargo aquí, en el plato del emperador Carlos V, aparece el punzón, el tenedor tal cual lo conocemos ahora, de 3 púas. Como digo, es uno de mis retratos favoritos, de mis cuadros, y agradezco al hijo de Luis que lo haya puesto. Yo, por mi parte, ya creo que les he entretenido suficiente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, vamos, que más que divertirme te los acabo de dormir a todos, ¿no? Bueno, le damos las gracias a Belén por esta divertida y por lo menos instructiva conferencia. Esperemos que próximamente nos acompañe también y hablemos de un tema que tenga la misma relación que el Diego, pero con la enjundia sobre todo de la comida, que es muy interesante, y hablar de ella. Ahora, como decíamos, dar las gracias de parte de acá por su asistencia y pasamos a un turno de preguntas. Bueno, yo aprovechando que estás aquí, Belén, y hemos hablado de los monarcas y tal, yo de Felipe II veo un rey contradictorio porque era muy católico, pero sin embargo en su biblioteca tiene libros que están proscritos por la Inquisición. Por la Inquisición. Entonces, esa contradicción, ¿cómo la explicas? Yo pienso que como hombre inteligente es dual. Felipe II sí que yo sí que le considero una persona inteligente dentro de la época. Y me voy a remontar un minuto a la educación del príncipe, de Felipe II siendo niño. Era costumbre en la Casa Real Española que el heredero, el príncipe de Asturias, se educase con la mujer, es decir, la reina y las hermanas, hasta que cumplía los 7 años. A partir de los 7 años se le retiraba del contacto con la madre y se le ponía preceptores que le enseñasen las funciones que iba a necesitar como futuro rey de España. Con Felipe II no ocurre así. Felipe II se educa con su madre. Su madre le enseñó a rezar, a nada más. Cuando muere la emperatriz, Felipe II tiene 12, camino de 13 años. Zúñiga, ayo del príncipe, le manda una carta al emperador y le dice que el futuro rey de las Españas no sabe leer.
El emperador queda sorprendido y dice que se le ponga un preceptor. El escogido fue Martínez Silicio. Martínez Silicio es un genio, es un hombre culto, pero no tiene en absoluto autoridad. Y Zúñiga, que era un poco chivato, le vuelve a mandar otra carta al emperador y dice que el futuro rey de la España sigue sin saber leer, pero tira perfectamente al arcabuz. El emperador dice que se le cambie inmediatamente de preceptor. Es otro tema. Nunca se olvidó de Martínez Silicio. De hecho, cuando ella rey de España le promueve la silla episcopal y le pone otro preceptor encabezados, es un triunvirato encabezados por Calvete de la Estrella, y el príncipe empieza a leer. De hecho, el libro con el que le enseña, tenemos en la biblioteca, se llama Forma breve y rápida de que un príncipe aprende latín. Lo de breve y rápida vamos a dejarlo, es un señor tomo. A partir de ahí el príncipe empieza a tener contacto muy estrecho, muy profundo con la cultura. Los 810 primeros volúmenes que llegan al Escorial son su biblioteca particular. Y sí que es verdad que es contradictorio. Y sí que es verdad que tiene la Inquisición, pero simplemente un detalle. En la biblioteca están los libros censurados por Felipe II y el mismo volumen sin censurar. Es decir, él se erige en persona que cree que debe encargarse de saber quién puede leer esos libros y quién no puede leerlos. Pero sí es una figura contradictoria. Yo supongo que todas las personas inteligentes son contradictorios. Lo de somos me ha quedado de vídeo. Eso se merece un aplauso. Es que soy de letras. Sí, no sé si te he contestado. Como ves, como las monjas y los empollones. ¿Algo más? ¿Algo? Jolín, ¿de verdad que les he dormido tanto? ¿Nadie me dice nada? Pues nada, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Y ya saben, si van al monasterio, te guían o me cojan. O no salen. Gracias. Es que Sánchez tiene un hombres de divertimento. ¿Él? Hombres de divertimento. Sánchez, seguro. ¿Qué tal?